Nos años 70, el racismo y el clasismo yeren orde del día nos extrañamente almiraos Estados Unidos d'América. La discriminación ya era rutina y en algunos barrios de lo profundo Nueva York entamaba si estase un xénero musical que diba camudalo todo o polo menos intentalo. Falamos d'unos guajes que na más absoluta les miseries reíense del poder asolellando que magar que non se podían permitir nin un instrumento, la so voz ya era suficiente para levantase es contralor de estableciu en busca de camudar un sistema que nada más que ellos daba palos. Hueina Fueu Celta guárdanos una charra perprestosa sobre el xénero que acercó los problemas cotidianos a muchísimas generaciones. Para ello tenemos aquí a Crespo, creador de contenido de la escena, con la su cuenta Hopcast y promotora de eventos musicales. Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Muchas gracias por volver a invitarme aquí a Fueu Celta, esta vez en Cuatro Gotes, gracias. ¿Qué tal tú, Martín? ¿Cómo estás? Nada, bien. Desde la última vez que grabaremos, para que yo de la batalla de canciones ¿sí? de este pasado mes de xunu, ¿sí? Que, bueno, grabaremos ahí para hacer un poco de eco, salió bastante bien el evento, ¿no? Bueno, estuvo bien. Yo sí que estoy acostumbrado a eventos con más gente y eso, pero hay que decir que pasé la primera vez que había una batalla de canciones en asturiano, oye, tuvimos una participación adecuada y vamos, desde yo pasélo muy bien y sobre todo, voy a decirte, desde aquella falo da que asturiano un poqueñín más y un poqueñín mayor, yo creo. Así que, oye, para algo valió, aunque sea a nivel personal. Sí. Además, ganó el premio Ferla, que tuvo aquí, nada, fai unos meses, y salió un chaval también que anda subiendo ahora bastante música, DJ Paulo, ¿no? Salió de ahí, fue casi de lo primero que publicó. Y ahora vamos, está por ahí. Sí, a ver, y una de las historias que siempre presten, porque yo conocílo ahí y él seguíame de antes y, oye, enteróse del tema y apuntóse. Echó ahí coraje, que, oye, lo difícil ya apuntarse. Y una de esas historias prestosas porque sientes como que lo que fas val para algo, ¿no? Sí. Y animóse y ahora, oye, ya es más normal toparlo por otros sitios y verlo ahí, pues qué sé yo, subiendo temas. Sí, yo sigo cada poco, está subiendo canciones a YouTube y demás. Claro, hombre, para él fue muy enriquecedor porque encima conoció a gente que, bueno, que para él era muy prestosa, qué sé yo. Allí tuvimos a Canalón, tuvimos a Arma X, tuvimos a gente, pues oye, que la historia de Asturias es importante. Sí. Sí. Yo hablaremos de la escena del rap en Asturias, pero antes gustaríame que nos presentaras un poco, para quien no lo conozca, el tu proyecto personal, ¿no? Esta cuenta de Hopcast, que lo que más visible son todo este contenido de redes y el antiguo podcast, pero también lleva, tengo entendido, mucho trabajo detrás como promotora de eventos como este de xunu. Sí, bueno, a ver, yo tengo que decir en primer lugar que ahora es más hobby que nunca, hay que decirlo, a pesar de que seguimos creciendo y eso, yo tengo mi trabajo aparte y ahora mismo tengo cero presión en torno a ello. Pero bueno, Hopcast es una suerte de promotora de eventos, plataforma de creación de contenido, como bien dices, en donde falamos, bueno, de lo que a mí me apetezca, pero bueno, está principalmente enfocado al hip hop, a la música, incluso entendida más ampliamente, dependiendo de lo que me preste o no me preste. Y bueno, yo es verdad que intento dar bastante prioridad a cosas de Asturias, sí. Haciendo de un tiempo a esta parte pues más contenido en asturiano, aunque antes era exclusivamente en castellano y a día de hoy sigo haciendo un montón de vídeos en castellano, la mayoría, y es verdad que en asturiano ahora hacemos bastante contenido. Sí, por ejemplo, bueno, yo acuérdome de verlo ayer, ¿no? Vídeo sobre por qué no podemos tener en Asturias
de algún cantante, de algún cantante bandera que vaya a los partidos pues del Sporting o del Ubieu a levantar la grada como lo fae Hard en Balaidos, ¿no? En Vigo, ¿eh? Sí, a ver, y un vídeo que está ahora mismo funcionando, está con la turbina activada y sí, está trayendo un poquitín de polémica. Y es verdad que en mi cuenta la polémica es algo bastante común porque yo no tengo problema en mollarme. Y claro, cuando te molles y dices las cosas siempre con respeto, pero lo que pienses 100% y problemático a veces. Y bueno, sí, pues si quieres falamos un poquitín de eso. Yo soy muy futbolero y podemos desarrollar un poquitín más, que los vídeos verticales siempre, bueno, quedes con alguna cosa que no puedes especificar claramente. Pues mira, yo, bueno, sigote dende entós, dende la batalla, y sí que vi esta evolución a cada vez facer más contenido en asturiano también, que oye, fai falta porque al final el movimiento rap, el movimiento hip hop, con todas esas evoluciones, siempre foi de algo muy juvenil, de algo muy mozo. Y está bien que, oye, que tengamos contenido ahí a disposición, aunque nada más sea una parte, está per bien tener contenido a disposición, pues también como el que intentamos generar, güey, con esta entrevista, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son estos vídeos que más te presta a hacer? Los de vídeos que más me beefs prestan o de... bueno, actualidad. A mí lo que más me presta es actualidad. Van saliendo cosas y préstame intentar ser rápido para hacer un vídeo y sobre todo para cuando tengo que opinar. Cuando yo fago un vídeo, a veces sí que, bueno, pues no da para mucho la noticia y ciñome básicamente a decir lo que pasa, pero a mí los vídeos que más me presten es cuando digo yo, y esto no me gusta por esto, o esto gústame por esto otro. Esos son los que más me presten. Cuando meto ahí opinión y realmente puedo ser quien soy yo y realmente pienso que son los vídeos que más engagement generen, ¿entiendes? Tuviste una crítica fae non mucho acuérdome que hiciste un vídeo al respecto de pues eso, una crítica como de que ya estabas desmarcándote un poco del mundo rap y estabas ya cayendo en unos temas, yo que sé, de Rosalía, por ejemplo, y tal. ¿Tienes cantidad de hate nos vídeos y en el contenido o oye, de algo minoritario? A ver, la verdad que de un tiempo a esta parte el hate es más normal, ¿eh? Entonces, sí, tengo bastante hate, hay que decirlo, pero la verdad que no hay un hate desmesurado, que sí, no se meten tanto conmigo a nivel físico, por ejemplo, como pueden meterse con xente o cosas así, sino que básicamente dicenme, tú no tienes ni idea, o es un toyaco. Sí, vamos, métense con la información. Sí, entonces, bueno, algunos entiéndelos como críticas destructives, pero bueno, críticas y la verdad, intento pensar que son NPCs. Porque ayúdente bastante a aceptarles y decir, bueno, mira, user 5548, dame igual, chico. Sí. Más te da a ti que fale yo de Rosalía o que hable de 50 Cent. Más te da a ti que... Dícenme, no, quítales 2 H's del nombre. ¿Dónde, tío? Quitaré si me da la gana. Crea tú el tu podcast o el tu lo que sea y habla de lo que te dé la gana. En general, ¿crees que hay más hate en Instagram o en TikTok? TikTok. O sea, yo creo que Twitter, la number one. Twitter ya hay un caso perdido, ¿no? y yo TikTok, sí. En TikTok y que hay... Boh. Pero bueno, hay en todos, ¿eh? En TikTok, no sé, ya que hay de todo. La gente anímase más a falar. Y a comentar. Y en TikTok lo normal ya que la gente no tenga... O sea, en Instagram tú tienes el top perfil con estas cosas personales, ¿no? Entonces la gente no se atreve a tirar hate con su nombre propio saliendo en portada. En TikTok cada uno llámase, pues, como eso, ¿no? Que al final en Instagram incluso existen cuentas que se creen únicamente para tirar mierda a la gente. Sí, que los ves y dices, vamos a ver, Manolín, tienes 3 seguidores. Sí, bueno, no por ser de superioridad conseguir
seguidores ni nada de eso, y es que simplemente, bueno, la xente puede decir lo que quiera y ya te digo, y é mellor pensar que son NPCs y sí, despersonalizarlos un pouco porque si no vuelves Yoku. Claro, a mí afectame más cuando critícame da quien que conozo, ¿eh? Si lo conozco en persona ou conozco de va tiempo, sí que me pode afectar un poquinho máis, pero bueno, xente anónima non me dá máis. Está falando últimamente mucho en las redes de que cada vez hay más bots, más cuentas que no tiene una persona detrás y que están fechas únicamente para consumir una serie de contenido. ¿Tú esto notes-lo directamente? No, no sé, la verdad que no soy quien a diferenciarlo, si hay gente que comenta y hay detrás una IA o hay una granja de bots. Sí, yo tengo lo escuchado y tal, pero bueno, no soy tan experto como para poder opinar de esto. Yo sé que hay bots en el sentido de que pueden comprarse seguidores, pueden comprarse de todo, puedes comprar views, puedes comprar de todo. Solo hay que pagarles. Y existir existe, pero bueno, no soy muy experto, tampoco me quiero aquí yo... Al final, y que soy yo, de verdad que nunca lo entendí, lo de comprar views. Si tú haces un contenido para que lo vea la gente, ¿para qué vas a pagar porque lo vea algo que no es gente? O sea... Bueno, tiene una explicación. Mira, la explicación bueno, sí que más views, más... No, explícotelo. Bueno, hay xente que evidentemente intenta vivir de las redes. Entonces tú, claro, y es muy difícil empezar de cero y sobre todo facese notar y que a la xente guste lo tuyo, porque hay tanto que, bueno, hay que destacar y es difícil. Entonces tú tienes la vía más fácil que ir pagando. Tú compres 50.000 seguidores y tú ya cuando muestres ya una marca tu cuenta, pues ya la marca ya lo primero que ve y es 50.000 seguidores, cuidado. ¿Entiendes? Ya, sí. Luego si ya lo quieres matizar un pelín más para que la marca diga cuidado que pueden, pues compres views en los reels, compres no sé qué, likes, no sé cuánto, y así ya queda maqueado. Y si tú gastaste en todos estos números comprados 500 euros y yo, la marca, págate por una promoción 1.000, pues ya lo rentaste. Ya, sí. Claro, estás engañando, pero rentástelo. ¿Cómo funciona, cómo controles tú tema del algoritmo de las redes? A ver, es bastante incontrolable, hay que decirlo. Yo, si faes contenido de valor, que no tiene por qué ser contenido de calidad, si faes contenido de valor, va a funcionarte. Si tú estás aportando realmente algo que a la xente y presta, y con prestar no quiero decir que saques una sonrisa, también enfadalos y enfurruñalos y el contenido de valor, porque son los que luego te ponen el comentario de NPC. Claro, el comentario de NPC, por mucho que seas hate, y un comentario y una interacción. Y estás generando contenido de valor, quiero decir, porque a la xente xenera aí algo, xenera aí, que si yo, pues enfado o representa y o lo que sea. Entonces es muy difícil esto de explicar. Yo sí que lo he dicho, el algoritmo mío personal y intentar ser, opinar con todo el respeto del mundo lo que me generen las cosas que veo, la actualidad. Que si sale una historia de maltrato, pues voy a decirlo con todos los yetres, estoy en maltrato y parece mal. Que si sale el mejor tema de la historia de Asturias, voy a decir, para mí, el mejor tema de la historia de Asturias. Entonces sí, mi algoritmo. Ser honesto conmigo mismo. Pues muy bien. Tenía que haber más así, la verdad. Sí, porque mira, aprovecho y esto quiero decirlo, hay mucho bienquedismo. Hay mucho bienquedismo y yo entiéndolo, porque, cagón 10, llevo 5 años con el canal, no siempre fue así. No siempre fue así, de verdad que lo digo y una crítica desde lo personal. Empecé diciendo todo lo bueno y para lo malo, mejor no decirlo. ¿Me entiendes? Como si no existiera. Y yo, bueno, llegó un momento en el que dime cuenta que no era lo óptimo, por lo menos para mí en este momento. Y yo animo a la gente a siempre, con el respeto por delante, decirles cosas buenas y les males, ¿por qué no? Y hacer una crítica. Estamos viviendo una época de una crítica musical muy complaciente. Y que al rapero, al músico, en general, solo hay que dorar la píldora. Y no, hay veces que saquen trabajos malos. O faen acciones males. Y así. Y yo animo a la xente a que se desenmascare. Siempre con respeto por delante, insisto. Pues sí. Bueno, además de bienquedismo, yo lo contrario, ¿no? Contenido generado
únicamente para generar una opinión contraria y pues, comentarios, tirando y mierda, pero volvemos a lo mismo. Un comentario, una interacción, al algoritmo da igual si estás diciendo y que te presta el contenido o está llamándote mongol. Sí. Sí. Bueno, entonces, yo creo que lo sabe, también el algoritmo sabe. Y es verdad, también hay mucho contenido de gente que quiere directamente polemizar. Que quiere polemizar, y es verdad. Y unas veces está bien polemizar y decir cosas que pueden ser polémicas y sabes que van a ser polémicas, pero quieres ponerlo encima de la mesa el debate. Y sí que hay gente que fa el contenido polémico solamente por tener reproducciones, que sabe que si empiezo el vídeo diciendo una barbaridad voy a tener más retención. Pues sí, esas cosas existen. Bueno, pues lo normal, ¿no? Lo polarizado. En una sociedad en la que todo lleve bienquedismo, también saldrá uno a decir pues una barbaridad y va a funcionar ahí. Está claro. Pues sí. Ya hablando más de lo que entabamos, el último vídeo y de eso, ¿por qué no puede haber en el Molinón o en el Tartier lo que hay en Balaídos, ¿no? Yo, fíjate, estaba viendo el vídeo y cuadrábame las cosas. Eso, tanto yo que sé, Rodrigo Cuevas como Melendi como Enol son artistas muy grandes con muchos fans, pero que yo no los veo na grada de ultres animando el cotarro, ¿no? Pero ¿sabes a quién sí veo? Además son unos que tengo ganas de traer. A Llevolo Sumicio. A Llevolo Sumicio, yo podría verlos ahí. Dupla sí. de DJs, ¿no? Sí. Bueno, pues puede ser. Yo voy sete sincero, yo nunca los vi en directo. Entonces no puedo decirte que sí o que no. Yo solo los sentí a través de plataformas musicales y obviamente no es lo mismo. Puede ser. Oye, puede ser. ¿Por yo qué vi no? los una vez Son nada del más, Sporting. pero eso ya no lo sé. Eso podía ser importante. Bueno, que si bueno, igual no ellos presta el fútbol, pero si ellos presta, oye, que lo oficieran con el club que ellos representen. O bueno, que lo tuvimos aquí también, que obviamente no un lo mismo, pero eso, a Dani Meré tocándole el Molinón, que ya tocó unas cuantas veces. Sí, pero versiones, no es lo mismo. Claro, no Y es que hay mucha gente que lo malinterpretó. El primero, Enol, sin ir más lejos. ¿Sí? ¿Escribióte? Sí. Puso un comentario. Y es que yo no estoy diciendo que, por ejemplo, lo que hizo Melendi con el Ubieu no mole. Hostia, mola muchísimo. Está guapísimo. Todas las veces que cantó, está muy guapo. Pero yo estoy buscando un perfil hard. Uno que se subiera a la grada de animación a cantar. Y como eso, no veo a Rodrigo Cuevas, no veo a Enol, no veo a Melendi. Tiene que ser otro que sea, pues así, diciéndolo mal y tal, más fife, joder, un tío más, lo siento, sí, y así, pues sí, canchero, más así, hooligan, y así, ellos no los veo hooligans, y guay que no sean hooligans, porque hooligans también tienen muchas cosas malas, joder, no hay por qué ser hooligan, pero oye, para eso se necesita alguien así, un poco más así, no sé. Claro, ellos para dar un concierto, yo qué sé, en el descanso de un partido está perfecto, vamos. O sea, claro, o en la previa. Claro, pero ya además son artistas tan grandes, porque con Hard pasa también, que yo he conocido, pero en el so ámbito, ¿no? Pero ellos son artistas tan grandes, tan, digamos, conocidos en todos los géneros, que yo creo que podría pasar hasta que despisten del partido, ¿no? Claro, a ver, esto de Hard, por ser más concreto, que se hizo en Balaídos, yo creo que hay una previa, bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo creo que hay una previa y antes de entamar el partido hizo ese cántico y ya contó el estadio lleno y luego entamó el partido. Claro. Tú si coges el micro y en medio del campo cantes, pues puede salirte algo precioso. Joder, como lo hizo Gacir, como lo hizo Melendi. Pero claro, aquí estamos hablando de otra cosa. De plantarte ahí en medio de la grada de animación, hombre. Joder. Y eso, claro. Tiene que ser gente que las veas, que se infla la vena y que se pongan colorados y que tienen sudor y tal. Tiene que ser más así, hombre. Joder, no.
Claro, Sí, búscase sí. eso para esto, coño. Pues sí, pues sí. ¿Qué, qué eventos, cambiando ya un poco de tema a la parte más de promotora, Hmm. qué eventos tenemos ahí en el horizonte futuros? Ninguno. ¿Ninguno de momento? Ninguno. No, estoy viviendo un momento muy tranquilo a nivel personal y no tengo ningún evento en el horizonte. Y es principalmente porque ahora estoy trabajando en un curro en el que estoy muy contento y propusieronme un par de cosas, una fiesta y cosas, y rechacéles porque estoy contento ahora y quiero estabilizarme un poco y anduve con una mudanza, anduve con cosas y no lo veía claro. Próximamente puede que haya noticias, pero Batalla de Canciones 2. no lo sé, de verdad que no quiero hypear porque no hay nada en el horizonte. Ojalá, ¿eh? Que, o sea, yo páselo muy bien y préstame. Pero tengo que encontrar momentos y disposición mía personal. De momento no hay nada, Martín, de verdad, ¿eh? Dígotelo en serio. Bueno. Em, tema de freestyle, Hmm. que organizasteis bastante también, ¿no? Ujú. Ca- Sí, a ver, ¿Cómo, durante... cómo lle la organización de un freestyle, de una, vamos, sí, de una improvisación, podríamos decir, sí, batalla? Bueno, a ver, hay un montón de tipos, pero voy a falarte de les batalles callejeres. Bueno, tú necesites un altavoz, necesites 3 xueces y necesites los improvisadores. Tú planteste en la Plaza de Begoña, por ejemplo, o en el Campus San Francisco, y ahí plantes el altavoz y los chavales empiecen a improvisar uno contra uno y los jueces son los que dicen cuál de los dos fizo lo mejor. A veces directamente insúltense y dicen cosas y otras veces no. Y improvisación pura y dura y el que mejor lo haga y el que pasa de ronda. Así hasta llegar a una final en donde tenemos un ganador. Si quieres ser más específico con las preguntas, respóndete mejor. Así dicho parece muy fácil, ¿no? Claro, no hay que pedir permiso al ayuntamiento para ponerse allí o... A ver, sí. A ver, depende, ¿no? Tú si estás haciendo una batalla que tienes pues marques detrás que te financien. Si estás haciendo una batalla que te englobada dentro de una organización nacional mayor, por así decirlo, y necesites que la batalla salga adelante porque si no estás fallando a la otra organización. Si ya empieces a subir escalones de profesionalidad, pues sí, necesites pedir permiso al ayuntamiento, necesites date de alta como autónomo, necesites por lo menos estar en una asociación, bueno, que la tu organización sea una asociación, cosas así que son más profesionales. Pero, por ejemplo, este sábado hay una batalla que organicen los chavales, una batalla navideña, subieron ayer el cartel. Para eso, pues nada, los chavales xúntense ahí en el parque como si se xunten para echar una pachanga, qué sé yo. Si fuese una pachanga más seria en la que pues hay que clasificar un equipo para ir a Madrid a competir, pues oye, tendrás que pedir permisos y historias y tal. Pero bueno, yo también gústame pues mantenerlo un poco underground y oye, para hacerlo underground no tienes por qué necesitar nada. Puede que te venga la policía y que te eche, no, y es lo normal, solo nos pasó una vez en Ubieu. Y no necesites mucho más. Busques otro yao y ya está. Mira, falando de freestyle, Hmm. ¿y es más de FMS o de Red Bull? Puf. Buah, a ver. Actualmente viven en una crisis un poquitín y hay que decir que no hay que me preste ninguna especialmente. Pero también, entendiéndolo a nivel histórico, préstenme ambas. Entonces, voy a explicarte. Red Bull parece que tienen una... Bueno, fue la primera marca gorda que apostó por el freestyle, eso hay que valorarlo. Y también hay que decir que tienen como una epicidad diferente, tienen una epicidad
que dices tú, "Buah, una fecha al año y el que gana y tiene el trofeo más ostentoso, ¿no? del freestyle, por así decirlo. Pero yo, FMS fue la que creó industria. Y la que puso a trabajar mensualmente o semanalmente a muchos freestylers, a muchos jueces, a muchos productores en general, porque hay que movilizar un montón de cosas y hay que valorarlo. A día de hoy yo sigo viéndolo, de este día de hecho Gazir ganó la World Series, pero no vive en su mejor momento, la verdad. Está un poco de capa caída. Sí, o sea, la Liga de España, FMS España, este año un poco también... La Liga de España, por ejemplo, que marchó Gazir, bueno, que no es la única razón por la que la FMS España está de capa caída, pero está en crisis, está en los cifres de visualizaciones más bajas de la historia, y ya van 7 temporadas, creo. Realmente, hasta yo que lo veo y lo sigo y todos los meses prendo, aburro, me cuesta mantener la atención, no veo a veces todas las batallas. Si la gente friki como yo y ahí cuesta mantenerlo... Sí. Yo, vamos, este año empecé, pero ya desenganchéme al final. Y que el peor año para empezar. Es que... Hay que decirlo. No, a ver, yo tenía otros años ya de verlo alguna vez, tal, pero este año sí que empecé a seguir... Tienen el rumbo un poco distorsionado, no tienen muy claro a dónde ir. No sé en qué va a terminar, ¿eh? Mira que yo os deseo lo mejor. Porque... Sigue yendo Arcano primero, ¿no? Arcano el primero y va a pelearlo con Chuti. Yo creo que va a ser lo más interesante. Si llega con opciones los dos a la última jornada, enfrentaránse y será lo más guapo del año. Pero claro, para eso hay que esperar a la jornada sexta o algo así. Pues sí. Bueno, camudando ya un poco de tema, yendo al primer tema, bueno, más que tema, una contextualización, ¿no? Porque a Fútbol Celta tiene oyentes de muchas edades diferentes y no todas las personas que nos están sintiendo saben de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por contextualizar un poco, el hip hop, ¿qué ye y cuál ye el origen de mundo hip hop? Centrándonos más bien en el rap, pero bueno, también con todo el tema de DJ, breaking, graffiti y todo esto. Vale, bueno, el hip hop es una cultura que engloba pues, bueno, muchas disciplinas y muchas formas de actuación. El rap es la más conocida, pero históricamente tenemos el graffiti, tenemos el breakdance, que es el baile de esta cultura, y ¿por qué no? Existe una forma de vestir, un streetwear, que se dice así un poco más tal, existe pues la cultura del DJing, que es básicamente pues el que pincha, y bueno, pues un montón de cosas que también están ahí un poco en la línea, que bueno, están dentro, no tan dentro, como el skate o la BMX, son cosas que bueno, están ahí cercanos, rondando. Como mira, como... Bueno, nada, deja, porque iba a poner un ejemplo malo. Deja. Sí, ponlo. No, y que es malo, realmente creo que es malo. Mira, no tenía ilegales un tema que era mi stick de hockey. Pues es un poco como decir que el hockey puede estar un poquitín ahí cercano a la cultura de rock and roll. Nada, y es mal ejemplo. Dígotelo porque me lo pediste, pero no es bueno. Lorixe, bueno, como falamos en antes na presentación, años 70, desigualdades, barrios bajos de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, el muy conocido el Bronx y toda esa zona, partiendo eso, de la desigualdad y de que no hay perres para instrumentos, entonces nada más que usamos la voz. Sí, ¿no? Bueno, a ver, no es así del todo, porque lo primero, o sea, a día de hoy lo más conocido es el rap, pero en realidad el hip hop, una de sus primeras formas de expresión fue lo del DJ, y la cultura del sampleo, y luego, antes que el rap también fue el break, porque el baile. Tú piensas, tú tienes que
retrotraete pues a les primeres cultures, no? Les primeres cultures no era la voz, lo primero, era un ritmo tribal, y luego el baile. Y luego ya fue cuando pones voz a ese ritmo. Entonces esto fue lo mismo. Primero fue la música, que la ponían los DJs. Yo fue el baile, que ya era la forma más sencilla como de expresión cuando tienes música. Y yo ya fue la palabra, que ya cuando nace el rap. Y posteriormente el trap y el drill y más cosas, ya R&B y cosas que están ahí como un poco como en el iceberg. ¿Crees que el trap actual sigue metido una cultura hip hop? Es que estas son las cosas que son muy difíciles de responder. Yo pienso que sí, pero hay una respuesta sin matices. Si te matizo te diré que hay traps que son más hip hop que otros. Hay traps que son más hip hop que temas de rap y traps que no tienen nada que ver con... Por ejemplo, Plex, pues si Plex fae un trap, pues no es muy hip hop, la verdad. Pero bueno, dígolo yo desde mi superioridad tal. Si Plex considera que es hip hop, pues será. Dame igual, si es que dame igual. Repartir, ¿no sabes esta expresión? Igual no la escuchaste nunca, pero en el rap se habla mucho de repartidores de carnés. El repartidor de carnet, tú y es hip hop, tú no. Tú, ¿sabes? El que te reparte el carnet de hip hopero, toma, tú vales, tú no vales. Pues no quiero ser reparte carnes. Oye, el que se considere hip hop, bienvenido sea, y el que no me considere a mí, pues vale, no me molesta, hombre. Eso, partemos de que nace allí el mundo hip hop. ¿Cómo llega a España? Bueno, a Europa y en concreto a España. Porque que yo sepa, no llegó, fue de las primeras de las pocas culturas que no llegó tarde a España, ¿no? Bueno... Vale, a ver, yo no soy historiador, entonces puede que patine un poco y yo voy a decir la historia que sé y que me contaron. A ver, las bases y demás. Sí, ¿no? a España llega por las bases americanas, pero bueno, que es probable que haya algún rapero previo a eso, porque, qué sé yo, emigró un yankee y tuvo fíos ahí, qué sé yo, no lo sé. Pero bueno, sí, la historia que se cuenta y con las bases americanas de Torrejón y de tal, que ahí pues llegó esta cultura. No olvidar que no es una música exclusivamente, y una cultura que engloba muchas más cosas. Y nace así, que no llegó tarde, depende con qué lo compares, pero sí, hombre, llegó tarde. Estamos hablando de un delay de 10 años siempre. Esa... En Estados Unidos, bueno, no sé si fue el año pasado o FA2, que se cumplieron los 50 años de la cultura hip hop, ¿no? Pues aquí en España van 40, de lo que hay. Sí, a ver, llegó tarde, igual no tan tarde como otras cosas, pero sí, ya normal, ¿no? Ya normal. Cuando llegó el flamenco a Estados Unidos, pues llegaría pues, muchísimos años después que naciera aquí. Sí, pero bueno, refiérome que eso, comparado con el resto de Europa, llegó más o menos a la vez, ¿no? Al mismo tiempo, o incluso un poco antes, ¿no? Pues no lo sé, no te sé comparar con UK. Me extrañaría que en UK llegara antes, no lo sé. Bueno, sí. ¿Quiénes fueron los primeros en hacer rap en España? Porque a mí ¿En suena España? por ahí CPV y demás. Sí. MC Lee, se habla mucho de Alicante, MC Lee. Se habla de Randy, de Madrid. Hubo un primer boom de breakdance. También en España llegó muy potente en la cultura hip hop el breakdance. Pero yo voy a falarte ahora sí, debido a mi ignorancia, de los raperos, que es de lo que más controlo. MC Lee en Alicante, Randy en Madrid, un disco que se hizo que se llamaba Rap in Madrid. Rap in Madrid fue el primer disco de hip hop editado a nivel profesional. Y luego, bueno, uno de los grupos más míticos, VKR, los verdaderos creyentes de la religión hip hop, VKR. Un grupo mítico de Madrid. Esos fueron de los primeros. Y aquí en Asturias, yo siempre gústame ensalzar la figura de Dani Estilo, que no fue el primero, el mismo díxomelo, pero
pero yo no te sé decir quiénes eran los de antes porque me lo Dani Estilo, pero hay que traerlo a él para que te diga quiénes eran los primeros de Asturias. Para mí y el Huelu. Lleva una entrevista pendiente, sí, de les que tenemos. Muy recomendable. Tengo muchas ganas, la verdad. El hip hop nace como una cultura firme, pero va evolucionando, ¿no? Al principio pues era de población afroamericana y fueron con raperos como por ejemplo, yo de aquí tampoco te sé decir muy concreto, pero a todos se nos viene a la cabeza Eminem y demás, que ya fue pasando, ya de repente pues eso, blancos que también pueden hacer rap, y aquí en España tenemos también mucha... Ya no hay tanto esa cultura de que nada más se puede hacer rap de una clase baja, sino que ya también tenemos mucho rap de clase media. Tuvo mucha crítica en el su momento Porta, ¿no? Oh, sí, señor. Y bueno, pues ya es un género que evoluciona. ¿Qué pasa? Que últimamente podríamos decir que igual está evolucionando hasta demasiado, ¿no? Sí, vas por un poco del contenido más neofascista, ¿no? Efectivamente. Ya, buen melón, ¿eh? Buen melón, pero difícil de analizar, la verdad. ¿Cuál es la pregunta? Claro, ahora digo, si el rap nace como una protesta es contra las desigualdades, bueno, cultura hip hop, concretamos en rap. ¿Puede haber rap con una ideología conservadora? Sí, pues sí. Por más que no me guste, a mí, pues oye, rapear no deja de ser hacer una base y poner unos BPMs y yo rapear encima de ella. Entonces, si tu contenido y ¿cómo lo llamaste? Por decirlo de alguna manera, dice conservador. Pues si tu contenido y es conservador, por no decir ultrafascista, pues ya lo que hay. Y es rap. Y que aquí tenemos... Por más que me duela. Yo también... No, ¿a ti no te duele que los ultras del Sporting sean de la ideología que son? Pues esto ya es lo que hay. Sí. Duele, pero hay que aceptarlo. Ya es lo que hay. Y hay que intentar hacer más ruido desde la tu barricada que desde la otra. Y yo, bueno, a ver, también hay niveles, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, a Santa Flow, que sí que desde el principio, pero ya era un tipo con un poco más respeto, digamos, ¿no? Por la cultura anterior a él. No sé, sí. Que, por ejemplo, ahora suena mucho más... el Hincho, que debió darse un golpe en la cabeza o algo, porque pasó de cantar de la vida en el sobarrio a hablar de reptilianos y de que va a votar a Abascal porque él era ocupa, pues... Sí, tiene mucho que ver. A ver, bueno... Sí, no me gusta ninguno. Ni Santa Flow, ni Angie Corine, ni Hincho, ni es que no me gusta ninguno. No sé, tío. Tengo un dilema. Voy a explicarte el dilema. ¿Cómo confrontar? De esto no hiciste vídeos, ¿no? De cuando se hizo tan viral el tema de Angie Corín con la... Efectivamente. Con la canción esta. Bueno, a ver, ya es súper viral, ya la escuchó todo el mundo. Ya tampoco todo el mundo pasa la escuchó nada. Y no hay que dar más voz tampoco. Sí. Bueno, este es mi dilema, explícotelo, porque efectivamente bien visto, no hice vídeo de esto, porque yo tengo un dilema dentro y... ¿Cómo confrontar a esta peña en sindallos más relevancia? Sí, claro. Sí. Entonces, y un dilema mío que tengo al dentro que no sé yo cómo... Que no sé cómo afrontar. Y sí, yo pasé ganas de coger y descargar este vídeo y ponerlo de fondo y decir, yo esto no me gusta. Pero a la vez pensé, joder, si me pilla 100.000 repros, muy bien por mí, pero también son 100.000 para ella, joder. Al final no la conocía ni Dios y llevaba años haciendo música, no la conocía ni Dios, pero fue a raíz de salir en el meeting de Vox. Y yo creo que se hizo más famosa por toda la gente que hizo vídeos criticándola que por ella misma y el partido. Claro. Ahí está un poco la cosa. Entonces yo rara vez hice vídeos un poco de esto, pero sí es verdad que quedo con las ganas de confrontarlo.
Entós, non quero tampouco escupir para arriba, porque é probable que algún día diga, cansé, e tengo que decirlo, e é que me arde, tengo que decirlo. Pero tengo un pouco la tendencia a pasar de ello, a no dallos más publi. La pregunta de que si se puede facer rap de lo que sea. Igual que porta Fizol un rap de Dragon Ball, pues puede facese, sí, hombre, sí. Y es lo que hay. Puede gustarte más, puede gustarte menos, pero ya es rap. Pero al final, si el rap ye antisistema por naturaleza, porque, claro, o sea, non estamos falando de que sea dunha ideoloxía, digamos, de izquierda, ¿no? Ye antisistema, ye romper les desigualdades que sufrían, pues, que sufría esa población. Si ya antisistema, puede un rapero de verdad posicionarse a favor de un partido que ya parte de ese sistema, ¿no? Al final o sea, contradecir los propios principios del género que intentas imitar. Sí. Claro, o sea, como bien entonces, dices... claro, yo, mi opinión aquí tengo la clara, que es hacer rap con una ideología conservadora, por no decir neonazi, pues failo si quieres, pero o sea, no puedes estando en un género como el rap posicionate y salir hacer propaganda política, porque al final lo que fais es contribuir al sistema que el to género por definición critica y vas contra él. Sí, o sea, yo estoy en la misma línea que tú de pensamiento, pero y es verdad que el argumento, por más peso que tenga, tú no puedes hacer que esta moza deje de rapear. Claro. Está rapeando y es rapera. Pues ya está. ¿Existe el rap fascista? Pues sí, existe. Gústame. No me gusta. Ojalá desapareciera. Ojalá. Pero ¿y es lo que hay? Ojalá desaparecieran también los ultras del Sporting. Y de otros tantos, ¿eh? Y es lo que hay. No me gusta, pero hay que... Estamos cortando mucho bacalao aquí, ¿eh? Joder, no me corto, ya sabes. Van, espéranos ahí fuera. Ya, sí. A veces lo pienso, digo yo, joder, estoy metiéndome en unos problemas cualquier día. Pero bueno, y es lo que hay. Pues... Yo solo uso la palabra, yo solo hablo. Claro, yo con esto que falábamos de antisistema, yo está el argumento de que... apareció en un tuit del Hincho, no me acuerdo si fue él exactamente o alguno de estos, eso, que exponía, no, pero es que vivimos en un sistema de izquierdas. Bueno, ya, sí. Pero, sistema de izquierdas. Para empezar. El mayor triunfo de la derecha, hacernos pensar que el PSOE es, comunista. Vaya. Tío, confunde sistema con gobierno, que sí, y ni siquiera. Que nos gobierna el PSOE, sí, hombre, pero que eso no te convierte a ti en... como anti... Que no me vendas la moto, que sí, que haces rap fascista y ya está, tío. Que no me vendas la moto de que tú eres ahora el que protesta. Y, hombre, por favor. No, es que tampoco hacernos tontos. Sí, es que ahora quieren hacerse... Quieren parecer, no sé... Los antisistema, no me salía eso. Quieren Tío, ser no eres antisistema. antisistema, eres anti Pedro Sánchez. Joder, vale. Bien, si es que a mí tampoco me gusta Pedro Sánchez, sí. pero no somos lo mismo. Pero no somos lo mismo. Claro. Nosotros tenemos razones. Claro, tío. No sé. Eso pantamar. ¿Crees que ya es legítima una reivindicación, por ejemplo, de este hombre del Hincho, cuando esa reivindicación está fecha para perder derechos y no para ganarlos? No. No. Está ahí el punto, ¿no? De que existe el rap de esta temática. A mí no me parece lo más legítimo del mundo. Nunca había dicho esta palabra en asturiano. Legítimo del mundo. No, para nada. No me parece coherente. No me parece... Es que me parece hipocresía y también mucho timing favorecedor. Saben dónde hay nicho y saben dónde tal. No me parece legítimo, tío. La verdad que no. ¿Crees que están siendo un... A ver, es que iba a decir elemento polarizador, pero eso... Vamos, pero... está claro, ¿tienes miedo de lo que pueda conseguir eso, esta xente acercando, pues lo que decíamos en antes? Rap, xénero normalmente consumido por xente mozo, sea del... Pues,
igual la mayoría de la xente mozo ya non siente a KCO, pero siente a Fernando Costa, ¿no? Sí. ¿Crees que date miedo los mensajes que puedan llegar a través de un xénero que Sí, pues, normalmente era para lo contrario? A ver, yo no lo pienso mucho, yo tengo una perspectiva más optimista generalmente, que no me hace deprimirme, pero a ver, siendo honesto, sí, hay cierto temor y yo sí que pienso que, oye, podrían calar esos mensajes, sí. A ver, está a la vista, tiene un montón de reproducciones, por algo, oye... Sí, dame miedo. Oxalá torne o por lo menos frene esa tendencia. Además, yo a veces pasme que llego a pensar que contenido, como lo que falábamos antes, contenido fecho non para gustar, sino para sembrar polémica, ¿no? Quieren visualizaciones, por ejemplo, el Hincho y era un rapero que llevaba años muerto y ahora está resurdiendo, ¿por qué? Porque sube vídeos nun podcast diciendo que na mesma frase que él ya ocupa y que va a votar a Bascal, ¿no? Bueno, hay que decir que sí que existe cierta estrategia en torno a facer esto. Sí es verdad que algunos farán lo de más convicción, estoy seguro. Y Hincho no sé hasta qué punto no estoy en su cabeza como para tal. Túvelo en el programa, ¿eh? Anda, por ¿sí? cierto, sí, túvelo Sí, en el sí. programa y estuvimos falando, pero bueno, de que ya quedé traumado. Entonces, sí, porque evidentemente yo ahí confrontaba. Entonces, no... Claro, ¿en qué año fue? Dirán 2 años. Claro, cuando empezó xusto... No, a ver, ¿no? y es que no estoy tan de acuerdo con lo que tú dices. El Hincho no estaba muerto, ¿eh? No, el Hincho desde que fue un poco antes de ir a la Resistencia empezó a ir para arriba. ¿Sabes qué pasa? Que empezó a meterse en lo latinoamericano, estuvo en Puerto Rico y ahí creció mucho. Si bien igual en España estaba más frenado el su desarrollo, allí en Puerto Rico y República Dominicana y todo eso fue bastante para arriba. También llamativo, que luego hizo que teniendo tanta hermanamiento con la gente de allí también se metiera a estos... Sí. Pero bueno, qué sé yo, en Argentina manda Milei, en Chile va a salir la ultraderecha también, bueno, yo no entiendo nada. ¿Qué pasó con él? Porque, a ver, o sea, no vamos a decir que hiciera un cambio radical, porque el Hincho nunca tuvo mucha reivindicación social, digamos, ¿no? Pero, claro, ¿por qué sí cambio? O sea... Pues... Además, tú sí lo conociste. Yo creo que al Hincho pasó que tuvo un par de polémicas en torno a cosas más de género. Vale, entonces él encontró apoyo, él encontró sofito entre la gente más de derechas. Claro, que cuando salen polémicas de ese tipo, la gente de derechas son los que más te pueden arropar, ¿no? Y dicen, esto es mentira, que hay que probarlo, tal, es un juicio. Entonces, viendo eso, yo creo que he dicho, bueno, pues entonces va a ser el momento de decir un par de cosas que yo sí que tengo pendientes con el gobierno. Y funcionó y también que luego dicho, pues ahora a tope. Yo creo, pero esto es un decir mío, no lo sé, no me contestó a estas preguntas en la entrevista, no verso de esto tanto. No. Yo con él hablé, por ejemplo, de sus declaraciones en torno a los homosexuales, que él decía que no veía bien que adoptaran los homosexuales. Entonces yo pregunté eso, como tal, ¿por qué? Y claro, aquí es donde encuentras a un nicho más de derechas que te apoya. Entonces al ver eso, por muy de izquierdas que sea, si tú opinas, porque hay gente que siendo de izquierdas puede pensar eso, hay gente retrógrada también en todos los bandos. Entonces yo creo que él estaba más en ese punto, ¿no? De ser un tipo de un barrio bajo, con una educación pues limitada, yo creo, y oye, pues vio que en esa opinión lo apoyaban pues la gente de esa trinchera y dijo, pues vamos a cantar para la gente de esa trinchera. Al final yo creo que también llega como una muestra de lo que está pasando muchas veces, de que en los barrios obreros entame a ganar la derecha o la ultraderecha, ¿no? Entonces yo un poco, yo veo también un poco como el ejemplo de eso, del efecto de que nos meten populismo en vena, sí. Prácticamente, ¿no? Sí. Entonces el efecto que estamos viendo prácticamente toda España,
pero ya, o sea, vémoslo con una personalidad como ya era él, que sí, que nunca foi muy que nunca lle que fuera muy progresista, non? Pero pero estaba nese entorno. O sea, Sí. foi ocupa, nada más hai que Sí, home, pero ocupas aí de todo. Bueno, sí. Claro, non lle lo mismo el que ocupa un sitio para facer un centro social que el que ocupa, bueno, qué sé yo, por buscarse la vida, punto. Y da igual que sea uno... Entonces, qué sé yo, tío, no me sé... Tampoco me puedo aventurar mucho más porque no me sé la su historia más de lo que te dixe. No, a mí pareceme un sinsentido, que non lle lexítimo nin coherente, pero lle lo que hai. Y hai que intentar pues traballar dende la otra... del otro sen. Además, este home, de repente, dio y por metese con gran parte de los raperos ya establecidos y digamos, grandes y reconocidos y respetados del país, como puede ser Ajax, del que bien falaremos yo, que bueno, respetado y ya no un tanto, la verdad, pero como puede ser Follone también, ¿no? Sí, bueno, vamos un poquillín al turrón. A ver, sí, Hincho hizo... Las declaraciones en aquel programa, ¿no? Que... No, yo creo que él empezó un día, de repente sacó La Macedonia, un tema que se pegó un poco y él díxolo, fízolo para hacerse famoso y viral. Y salió bien la estrategia, bueno. Metióse con un montón de ellos, entre ellos Ajax. Y al cual dice un par de cosas que yo envejecieron bien. Sí, sí, sí. Porque dice un par de cosas que yo parece que salió a la luz. Mira, cuando pasó lo de... Cuando sacó Fernando el Te avisé, que estaba pegadísimo en todas las redes, yo falaremos a fondo de ello, había xente que empezaba a sacar la canción esta que dedicó después del cruce de historias de Instagram o directos, no me acuerdo que fuera, xente que sacaba la canción del Hincho diciendo, ves, el Hincho tenía razón sumamente, a ver. Oye, en cosas sí, y a saber lo que el Hincho sabía o tal. Bueno, metióse también con Follone, metióse también con Omar Montes, con Katie Kane, otro que también tiene lo suyo. Pero con Follone fue el que después de un tiempo más entró al trapo. Por cerrar esta parte del Hincho, que ya sé que yo hablaremos de los simielgos. Luego falaremos de ellos. Sí, Follone tuvo ahí un beef guapo con el Hincho. Se hablaba de que podía ser pactado, tal, porque bueno, salió después de un tiempo. Yo creo que el timing fue el siguiente. El Hincho metióse con Follone, entre otros, para hacerse famoso, consiguiólo. Y yo Follone dixo, meca, que el Hincho está arriba, entonces voy a meterme yo con él y a ver si consigo escalonar otra vez. Y bueno, quedó un beef disfrutable, entretenido, está guapo. Tampoco para mí non lle cátedra de los beefs, non lle historia, pero bueno, lle uno más entretenido. Que presta a recordar también. Sí. Además, Follone hasta ese momento no tuviera prácticamente beefs, ¿no? Que yo recuerdo que en ese momento a Follone veíase como buenazo. No, yo creo en su momento no. Y de entonces tampoco ya que tuviera, bueno, ahora la polémica, que si se pronuncia o no con lo de Ajax. Con lo de Ajax, llevase muy bien con ellos. Pero seguía esa tendencia, la de responder en la entrevista un poco tibio. Pues en todo lo demás nunca lo había visto yo follonero. Para nada. Pues sí. ¿Qué te parece el rap sin corte? ¿El 50? En general bueno, brutal. O sea, es que parece... O sea, hay como todos juntos, no sé si va por el 57. No sé. Bueno, el 51 fue con la gente de Latinoamérica. No sé si hizo de que alguno más, 50 y algo. Es que parece de lo mejor que se... Tío, esa serie es la muestra clara de cómo va poco a poco de 0 a 50 y pico. Joder, empezando con mal grabado. Que estaba pescando en alguno. Claro, tío. Y eso o está guapo. haciéndose una pieza mientras... Bueno, y la
la muestra de que si tienes talento y eches para adelante, pues oye, pues puedes sacarles cosas. Sí. No, bueno, gustame es que mucho, y eso, y una fotografía muy clara en 50 y pico diapositivas del su crecimiento. Y además el 50 es que están todos ahí. Mm. O sea, no, Sí, no falta nadie falten pocos. de la escena, vamos. Yo hubo un poco de polémica también, porque Follón en los dos conciertos no quitaba las partes de Ajax y Proc en el rap sin corte 50. Entonces, mira, manera buena de enlazar, ¿no? Sí. Entonces, después de las declaraciones, sumadas esas dos cosas, pues el Follón quedó un poco en entredicho. Yo hay que decir que entiendo un poco su parte, la de... Bueno, que a veces puede ser un poco difícil, pero bueno, yo animo a no ser tan tibio y decirles cosas como les piense. Hombre, que al final ya complicado, porque sobremanera eso, Follón, Fernando Costa y Ajax salían en muchísimas canciones, esta de con DJ Blaspheme, saca en mucho. Al final ya complicado posicionarse también, ¿no? Sobremanera cuando ellos no lo acepten, porque ellos en ningún momento lo aceptaron ni nada. Si ellos lo aceptaron, pues tú puedes decir, oye, sí, parece muy mal, pero yo voy a seguir siendo. Pero con todo el que se está generando, con los chapuces que están haciendo ellos, que están cavándose en la su propia tumba, sin un que les le acabaron ni tan enterrados ya. Pero sí que yo puedo entender que sería complicado, pero... Y un desastre. Tienes muchas canciones con ellos. Igual tienen hasta una relación de amistad, porque yo esto nunca se sabe, ¿no? Tienen muchas canciones, pero ya una relación profesional. Pero al final yo creo que hay que posicionarse, ¿no? Y al final no hay que polarizar, como dice mucha gente. O sea, defender los derechos humanos o no defenderlos. Claro. ¿Eso ya estar polarizado? Sí, claro. Y es clave. Con el tema de Ajax y Proc, antes de meterse en el ajo, voy a intentar decir siempre o casi siempre, supuestamente y todo eso, por no tener problemas legales. Sí. Pero yo quiero dejar muy claro que la mi opinión y que estos dos son culpables, ¿vale? Pero bueno, vamos a decirlo un pero poco. Pero opinión porque... Pero una opinión. Al claro. final, de momento no hay juicio, no hay juicio, nada. Y una opinión, ¿eh? Y una opinión. Claro. Y siempre que fale de ello, voy a hablar en supuestos y tal, por no tener problemas legales. Porque bueno, ya tuve alguna amenaza y tal. Bueno, sí. ¿De ellos directamente? No. ¿Pero de otro caso o de este? No, de esto concretamente. Por eso aquí quiero ser tal. Yo tengo muy clara mi opinión y soy muy contundente y tajante, pero oye, si no os da más, voy a decir supuesto y todo eso por no ir a juicio. Si puede ser. Preferiría ahorrármelo. A ver si encima van chulganos a nosotros. Claro, como a Cristina Fallarás. Sí. Cristina, vaya figura, Cristina Fallarás. Sácalo de rejón, lo de estos. O sea, sí, ya ves, sí. De verdad mucho hate, esa moza, No sabía que tenía tantísimo hate. Porque, bueno, que dicen que odia a los hombres, a lo máximo, tal. Yo tengo unas ganas de una entrevista con ella que... Sí. Yo no la conozco, yo solo sabía de ella por lo de Ajax y Pro, yo por lo de Rejón y tal. Sí. Tengo ganas de llevarme alguno de los dos libros que, vamos, conozco nada más de lo que por redes y de los artículos de prensa que tienen. Pero yo no tengo opinión acerca de ella. Solo sé eso, lo de Ajax y Pro. Pues sí. Bueno, volviendo al cauce. Caso Ajax y Proc. Venga. ¿Qué pasó? Durante el año 2024... Mira, si vamos a hablar de cronología, sí. voy a inventar a Daniel Caballero, que es un periodista, este sí, no como yo, este es periodista formado y contrastado, que hizo un artículo muy completo. Yo animo a la gente a ver mis vídeos porque son, bueno, de fácil consumo y rápidos y tal, pero no deja de ser una opinión mía y bueno, yo cuento un poco las cosas como las contaría un colega, ¿vale? Pero Dani Caballero sacó un artículo junto a Frankie Pizza,
que son dos periodistas del xénero. Y bueno, hay un articulín en redes, pero hay otro más extenso. De todas formas, yo quiero pararme en este... Ah, mira, con línea del tiempo y todo. Claro, y una línea del tiempo, una cronología. Luego pinchamos la vale, imagen, luego que se vea pásatelo. bien. Una cronología que yo creo que está muy bien y voy a leerla. Está en castellano, voy a leerlo en castellano, pero yo creo que puede estar muy bien. Vale, esto explota en 2024, ¿no? Pues claro, previamente a 2024 Claro, ya era un había... secreto a voces. Efectivamente, ya había habladurías, ya había cosas. Y previo a Como 2024, el refrán cuando el río suena... Ese. Pues estoy un poco cuando el río suena. Entonces estaba sonando el río, ¿no? Previamente. Relatos informales, supuesto conocimiento extendido en el entorno local, ninguna consecuencia pública relevante. ¿Vale? Eso antes del 2024. En octubre de 2024 se activa, ¿no?, el tema y existe una publicación del primer testimonio anónimo y aparición en la cuenta de Denuncias Granada. Denuncias Granada, hay una cuenta de Instagram que tiene un... Pues protagonista, y bastante protagonista en esto porque yo un poco lo que fae que todo esto explote. Animo a visitar la cuenta de Denuncias Granada para ver alguno de los testimonios. Los testimonios son anónimos. ¿Vale? Empieza a crecer eso exponencialmente y hay como unos 60, 80 testimonios anónimos con patrones bastante coincidentes. Sí, es verdad que son testimonios que no están probados, no tienen por qué ser todos verdad, todo lo que dicen, pero son 60, 80. Si río ya no y el nalón, si ya el Amazonas. Que por mucho que pueda haber de alguno que yo que sé, que incluso sí, que sea mentira, 80 no son mentira, vamos. Eso da primeras seguro. consecuencias, porque ninguna consecuencia allí legal, pero bueno, sí que hay... el Wizzing... Efectivamente, ruptura con su agencia. Cuando esto explota, su agencia de representación, booking y tal, rompe con ellos, mándalos al traste, y se ellos cancela el mayor concierto que deben tener hasta la fecha, que era el Wizzing Center. ¿Vale? Yo conozco gente que tenían traes para ese concierto, sí. Hombre, normal, ¿no? Porque hay Pro, que además hay que puntualizar una cosa. Este caso también es muy potente porque estos dos eran adalices de gente de izquierdas. Y la gente de izquierda está más sensibilizada con estos. Entonces ellos tenían el nicho en la gente que más sensibilizada está con esto. O sea, yo no tengo miedo a decirlo. Hasta hace unos meses yo escuchábalos bastante. No, ¿qué me vas a contar, hombre? Claro, yo también fui a conciertos de ellos. Y a todos nos gustaban, sí, claro. También, mira, esto yo si quieres falamos en profundidad, pero... ¿Crees que hay que separar en estos casos a la obra del artista? Preguntona. Voy a acabar con la cronología y respóndete a eso, porque se nos va. Sí. Entonces, después de la cancelación del Wizzing y de la ruptura con la agencia de marketing y de booking y tal, pues hay unas reacciones instantáneas, ¿no? Como, por ejemplo, que les exparejes o algunas de las exparejes de estos dos aparecen en redes sociales, ellos empiezan a negarlo, empiezan a hablar de caza de brujas, de que los testimonios son falsos y toman acciones legales contra Cristina Fallarás. Intentan un llavau de cara, vamos. Pero de la peor manera como un posible. elefante en una cacharrería. Efectivamente, y es que nunca había una gestión más mala de una crisis. Sí. Y encima hay una crisis importante. Yo nunca lo vi tan mal. Ni Zapatero, oye. No, pero vamos, ni la desaceleración de Zapatero, no la hay. Y hay que diferenciar con un y otro, que aunque los dos supuestamente son cosa mala, por lo menos callaba un poquitín la boquina y dejaba como que corriera, pero Ajax no. Ajax subía hacia adelante y pegábase contra la pared todo lo que además, hiciera lo curioso falta. es que tiene más testimonios Pro que Ajax. No sé si era el Pro unos 50 y algo. Puede ser, no lo sé. Muchos son compartidos. Y también. esto sí. No lo sé. O sea, honestamente, a ver, yo no los leí todos porque a mí estas cosas fierven la sangre y bueno, oye, no son agradables. Yo leí los primeros y los últimos, nada más. O sea, claro. Igual leí 10 en total y no pude seguir. O sea. Yo leí varios, pero oye, a ver, cansas. Sí. Y que son duros. Es que cada uno, joder, lléveste las manos a la cabeza. O sea, al final cada uno y el destrozo de una vida. Claro, exacto.
Y así. Son crónicas así. Sí, sí. Entonces, bueno, para el que tenga estómago, que vaya. Yo, después de estas escalades y tal, aparece el beef. Aparece el beef, famoso beef, porque Fernando Costa, en primer lugar, cambia una letra en un concierto donde no menciona a los gemelos y dice otra cosa. Yo en una entrevista lle tibio, y que sea tibio a Ajax y parece fatal, porque considera que tenía que haber hecho una defensa capa y espada suya, pero responde como follón, ¿eh? Responde Fernando Costa a una entrevista como follón. Entonces, esto parece tan mal que Ajax comienza una guerra ya paralela contra Fernando Costa y empieza a decir que hay un traidor, que su carrera debe ir a él. Y Fernando Costa, cansado, dice, mira, o te callas o te tiro un beef. Ajax, que nunca calla la boca ni pagando, empieza él la guerra musical tirando y un beef. Y Fernando Costa, pues yo esto no lo llamo beef, yo esto ya sí que lo llamo destrozo. Sí, sí. Destrozo, porque hay que analizarlo también. Para mí, un beef o no. Para mí, el beef más histórico de la historia de este país. Sí. Pero sin duda. Y no porque a nivel musical sea mejor que otros, sino porque los argumentos y las cosas que dice y lo más grave que escuché nunca. Did las cosas más graves que yo escuché en una canción nunca. O sea, podría estar por encima Kendrick a Drake. Máximo. La fase actual, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Una guerra civil entre los pocos que creen a Ajax y Proc, los pocos fans, sobre todo mujeres, que los creen y todo lo demás. Una gira cancelada o prácticamente cancelada. Sí, bueno, cancelado la mitad de los conciertos ya. Y... Un debate público intentando sacarles castañas del fuego, no hay manera. Y de momento, que esto es lo que, hombre, y una putada, pero ojalá cambie, que siga habiendo ausencia de denuncias en el Sulgau. Claro, a ti esto extrañate lo de que falten eso, 80 testimonios y ni una denuncia. Extrañame, sí. Sí, extrañame. A ver, también ye verdad, pero hay que decirlo, nun ye fácil. O sea, non lle fácil. Son dos personas con 500.000 de oyentes en Spotify agora mesmo que tan nores baixes. Efectivamente. Non lle fácil ir contra xente que tiene perres para contratar a los mejores abogados y que puede destrozarte la vida y quedar como la mentirosa cuando non lle una mentira, nada más por los abogados. O sea, eso ya pantamar. O sea, no estamos xulgando a nadie por no denunciar porque entendemos lo primero la situación difícil que lle. Efectivamente. Y ese es el punto. Extrañame, sí. Sé que de los delitos más complicados de confrontar y aún habiéndote jodido la vida, sí. Entonces, claro, y una putada, ojalá que tal, pero de momento no hay denuncias. Sí es verdad que una de las ex que sí que salió, porque además es influencer, ya dijo que iba a tomar medidas legales, ojalá que eso sea así, y se pueda depurar responsabilidades. Porque de momento no se depuren más responsabilidades que la que puede hacer el público, que lle cancelación de un par de conciertos. Pues sí. Ahí estamos ahora mismo. Eso, empiezan a cruzarse testimonios de entrevistas, historias de Instagram, y llega Mamahuevo, de Fernando Costa. Ah, bueno, y verdad. Bueno. Tú cuénteslo como beef esto, porque yo en su momento escuchélo. Y hay, bueno, creo que hay una... bueno, yo la primera que pillé Clara ye que dice yo mato mi tiempo matando raperos y después suena el inicio de una de las canciones de Ajax. Y pillé, bueno, alguna de referencia, tal, pero muy flojo, ¿no? Sí. Tú cuénteslo como dentro del beef. Claro, buen dato, porque sí es verdad que hay debate. No se sabe si realmente Fernando aquí ataca a Ajax o ataca a enemigos imaginarios, que es algo muy común en el rap, ¿no? Sí, ¿no? De repente, Lego Trip y sí, pa'lante. y a pegarse con cualquiera.
No lo sé. Yo cuando lo escuché vi claramente que era. Puede ser que no. De hecho hay gente que me argumentó que no, hasta el punto de hacerme dudar. Lo importante es que Ajax dio por aludido. Y un poco lo que activó eso. O sea que... Y fue cuando sacó Ajax en una historia de Instagram un cacho de lo que sería meses después, porque Sí. tardó meses, Sí. No de sé cómo se Justicia llama. Poética, Justicia Poética. que encima, ya un cacho, Sí. tú sientes la canción y sientes ese cacho que subió, Sí. está descuadrado. O sea, Jem- la versión final no aparece ese cacho tal cual. Son como dos partes asuntaes, o sea, encima que quiso sacar como de, oye, voy a responderte, pero encima sacólo tarde y mal. Y una clara imagen de la mala gestión de Ajax. Un rapero medianamente contrastado, sacando ese beef, teniendo todo que perder, Sí. nada que ganar, y encima que sea un tema mediocre. Pues ya sí. Sí, o sea, Porque, vamos, tío, que te metas con él porque llevas actores a los videoclips en lugar de llevar a tus colegas porque ya no tienes. Compárame eso con que te digan que pegaste tuberculosis a tus colegas Sí. por drogate, tío. yo que me tires la de Es que tú, no hay tú comparación. eres Romario, pero yo soy Messi, pues la Tío, verdad es que no hay comparación. Es que tú me estás en una discusión de parvulario mientras que Sí, tú sí. te están acusando de supuestamente ser un violador, tío. Es que es una broma, tío. Es que es una puta broma, tío. Y es que encima Es que de verdad que a mí me hierve la sangre. encima sabiendo que, coño, que ya erais amigos. Es que no tiene sentido, tío. Si hay alguien que sabe lo que hiciste y él. Claro, tío. Es que tienes todo O que sea- perder. No, de verdad que yo pienso que Ajax tiene problemas psicológicos más allá de los problemas que tendrá. Tiene problemas psicológicos, tío, y debería buscar ayuda, tío. Además de pagar una condena, creo que también debería buscar ayuda, tío. O sea, eso es así, tío. Eso es lo que yo pienso. Bueno, pues después de Mamahuevo no lo pongo porque tampoco hay mucho. Ya, yo salté los, perdón. Y- De nah, hecho, nah. Dani Caballero creo que no lo incluye, pero bueno, por lo menos en la cronología. Bueno, Dani Caballero, de verdad. Vayan a leer a Dani Caballero y Frankie Pizza. Muy, muy interesante. pues Justicia Poética no lo pongo porque tampoco tiene mucho reseñable por que favor, no lo digamos, pongas, y encima por nunda y dinero a este Por favor, no me a pongas este hombre. eso, tío. Que ya tuve bastante baño con ¿eh? Pero ¿qué pasa? Sal Justicia Poética, creo que fue de viernes o algo así, ¿no? No sé, sí. Y de domingo lanza Fernando Costa, o sea, para empezar, el tiempo de espera, 2 meses, 2 días. Ya, que ver. Saca Fernando Costa, te avisé, de tema del que ya falamos. Bueno, Fernando Costa fue padre va poco y Ajax en una historia puso y puedes decirle a tu hijo que yo soy su abuelo porque soy tu padre. Algo así. O sea, tampoco fue lo más duro del mundo, sí. pero bueno, suficiente para que a Fernando Costa y tocara la moral y dijera, bueno, pues mira, por gracioso, por mentar al mi fiu. Sí. No tenías por qué hacerlo. Y yo todavía no dijimos la más bomba, que ya que graba a 10 metros Ya. de su la casa. casa de la casa de Ajax, que aunque no viva allí, que ahora está viviendo en Madrid, parece, Sí. esa y otra. Sí, Que ves en ahí la Justicia Alhambra. Poética dice, no vengas al barrio que estás en busca y captura. Bueno, pues graba en tu barrio, por Bocaces. Bueno, ahí yo lo que veo es pues una clara diferencia entre un artista centrado y uno descentrado. Fernando Costa dijo, mira, voy a grabar un beat y encima voy a hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues mira, vamos a vestirlo con un videoclip sencillo, pero con la alhambra de fondo, que queda guapísimo, pero el que sabe Claro. que es ahí tu casa y que tú es del Albaicín y que Sí, sacaste sí. pecho del Albaicín toda la vida y ahora estoy Y que, aquí no yo, y que no le quieren ahí. que no lo O sea, quieren. no Bueno, le- que no no le sé dónde lo en quieren. su propio barrio. No sé dónde lo quieren. Te quiero decir, dizlo una canción. Mm. Na xira que anunciaron que no van a hacer, no está ni Madrid ni Granada, los No. dos sitios donde hay más Sí, testimonios. Sí, eso y así. No está Granada y no está porque Si no te quieren en tu casa, Claro, y es más conflictivo. Nada. Bueno, Fernando quiso hacer daño y fízolo, vamos. Y fízolo. claro, consideres te avisé
un beef. Porque claro, Claro. un beef, piénseme a la cabeza de algo sutil, de algo indirecta, tal, de algo que va a pinchar, va a hacer daño, pero Ya. va camuflado, ¿no? ¿Tú esto consideras Bueno, un beef o sí. y ella...? Sí, y es beef. O sea, no sé por qué pienses que un beef tiene que ser más así camuflado, pero Bueno. no tienen por qué. No tienen por qué. Muchísimos beef son directamente con pelos y señales, con toles lletres de a quién va dirigido y todo. Así que sí, y un beef. Y para mí, bueno, podríamos buscar ahí otro nombre. Porque, vamos, es que para mí esto no tiene nombre. Es que destrozar. Es que lo destroza, tío. Es que... No, de verdad, yo nunca lo vi tan salvaje. Sí, vamos, Tiradera, se puede decir yo a he de veces. que hasta esta canción Fernando Costa o sea, tenía un par de canciones suyas en la playlist, pero en un día que lo escuchara mucho y en un día que me prestara mucho, pero sí, oye, desde entonces algún cantar... A mí no, o sea, a nivel musical no me parece el beef una locura, pero y el contenido. Claro, Y es claro. lo que destaco. Ya que también... El oye, beat está guapo. El beat que lo sí, es sí. Blasphemy. También Sí. otro detalle. El que siempre fue el DJ de Ajax y Proc. Mira a ver, si ni el DJ, ni el amigo, ni el otro amigo, no te respalda Es verdad, nadie, y- tío. ¿Cómo? O sea, yo... ¿Jace? ¿Qué fai haciendo Jace de DJ de Ajax y Proc? O sea, uno de los DJs más Hombre. conocidos de España, ¿qué dices Sí. tú? ¿Van sobrate xente para hacer canciones? Bah, no sé, en horas bajas, imagino. Bueno, Un DJ pero, mítico en horas bajas. sí. Em, Pero aún así, ¿cómo te metes en esos fregados Va encima tiempo. sabiéndolo? O sea, Ya no sé qué sabrá o no sabrá. O sea, o que y faciéndolo así, o sea, no haciendo porque no se va a hacer, pero participando en la xira con ellos. Mira, Jace, el padre de Jace era uno de los que llegó en las bases militares de famosos, que hablamos. Sí, vamos, o sea, a mí Dato. dicesme DJs míticos de España y a mí vienen Cami, Jace y Rumba. Y Rumba, bueno, y Acción Sánchez y tal. Sí, bueno, Jace va a tiempo y produjo temas a Ajax y Proc, la flauta de Amelín y temazos, la verdad, de la época. Y yo creo que por ahí viene su relación ya de va a tiempo, 10 años o así. Lo que pasa es que yo creo que un artista venía a menos que necesitaría también el trabajo y iría con ellos. Pasa que, bueno, pues claro, te pones en una tesitura en la que pierdes más que ganas. Pero bueno, allá tú. Así fue que al final no vas a tener conciertos. sí, Cancelóse. o sea, Y manchaste la tu imagen para nada. Pues estate más espabilado. ¿crees que todo lo que dice Fernando en Te Avise ye verdad o hay cosas desaxeradas o incluso inventadas? Bueno, pues no lo sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Al final, esto sí que es una obra artística. Y en una obra artística sí que podría haber pues hipérboles y podría haber metáforas y cosas así. Pero es que no es lo importante, tío. Ya, sí. Lo importante no es que Fernando Costa hiciera un beef, aunque sea lo más relevante, tío. Lo importante es que esta gente, tío, está sonando el río desde va años, tío. Y de cosas muy serias, tío. No es tan importante lo que diga Fernando Costa. A mí me interesa más lo que dicen las ex, lo que dicen los testimonios y cosas así, tío. Claro, preocúpate que este caso, aunque ya fuera sonado na escena dende 2024 prácticamente y fuera bueno, pues de algo conocido nacionalmente para cualquiera que te metido en la escena. Con lo de Fernando Costa lo que hizo ye internacionalizarse en el sentido de conocido ya por todo el mundo. Sí, expandilo. Sí. Sí. Parece preocupante que tenga que ser por una canción que se expande todo cuando, pues eso, 80 testimonios ya son más que tío, ya, pues creo que ya te acrediten. Pues voy a ser... No, tío, no me parece preocupante porque Fernando Costa ya es famoso, tío. Ya, sí. Y es como si... Yo qué sé, tío. Claro, como si lo dice... Es que claro, si lo dice uno que es muy famoso, tío, pues evidentemente... Lo que sí me preocuparía es que se creyera más. Ya, sí. O sea, que se expandiera gracias a Fernando Costa no me preocupa. Y es normal, y es más famoso que cualquiera de los testimonios y que la propia cuenta Denuncias Granada y no sé si que Cristina Fallarás. No lo sé. Pero que
creas más a pies juntillas la historia porque la diga Fernando que porque lo digan los testimonios, sí que me puedo preocupar un poco más. Puedo entenderlo un poco porque no dejaba de ser su colega con el que compartió gires y tal. Pero yo veo así, sí que creo que hizo muy bien expandiéndolo. O sea, tampoco yo que me parezca preocupante en sí. Y creo que el hecho de que se le dé más credibilidad a los testimonios sí que me parece preocupante que... o sea, habiendo 80 testimonios, hasta el momento del beef con Fernando, no existía una cancelación total. Quiero decir, dentro de la escena sí, pero ya fuera... O sea, no existía. Y que des credibilidad porque ya amigo suyo, porque ya testigo de los fechos al final, de muchos, pues vale. Sí, es verdad que después el tema de Te avisé, muchos de los promotores que iban a tener a los gemelos en Les Sales se lo replantearon. Por ejemplo, aquí en Xixón, que sé del caso un poco más cercanamente, a pesar de todos los testimonios, cuando anunciaron una gira, en la buena vida se interesaron por ellos. A pesar de todo. Sin embargo, cuando Fernando Costa sacó esto, fue cuando vieron cuando vieron el peligro. Y cuando ya se pensaron mejor si traerlos o no traerlos. Eso aquí. Y en otros ya os imagino que sería parecido. Esa ya es la realidad. Vamos con la entruga de antes que también, bueno, es que yo mato. ¿Separar artista y persona? Claro. ¿Crees que hay que separar artista y obra? Sí, a ver, sí, pienso que sí. Pienso que sí. Yo en lo personal, a veces cuéstame, ¿eh? A veces cuéstame y por ejemplo, ahora temas que de Ajax y Pro que me prestaban antes, sí que ahora cuéstame. Sí. Pero yo creo que hay un tema muy personal y, oye, que cada uno fágalo como buenamente quiera. Separar artista de persona 100% es muy complicado. Y sobre todo cuando cuando estamos hablando del pasado. Si estamos hablando del contexto clásico donde estaba Aristóteles, que era un machista de cuidado. Sí. Yo no voy a borrar todos los escritos de estética, de lógica y de naturalista que tenía Aristóteles porque fuera un machista de cuidado. Nos retrotraemos menos. Dalí, otro pieza, ¿no? A nivel machismo y tal. No deja de ser un artista de la Virgen y no vamos a descolgar los cuadros de los museos más importantes del mundo. Hombre, y es complicado, tío, separar artista de persona. ¿Tenerla en cuenta? Sí. ¿No idolatrarlos? Sí. Pero, hombre, si tienen una obra valorable, pues habrá que valorarlos como artistas. Claro, a mí pásame que sí que creo que hay que separar artista de persona, ¿no? Sobre todo, sobremanera obra de artista. O sea... Guajiro y un temazo hace 5 años y ahora, ¿no? Eso no hay que dudarlo. Pero la cosa es también que, como en estos casos, que claro, Dalí es muy fácil porque está muerto. Tú vas a ver a un cuadro de Dalí y Dalí va a seguir en su tumba. Sí. Igualmente. Aquí, tú sientes esas canciones en Spotify y ya dinero que ellos llega a ellos, sea más o sea menos, al final ya da ellos dinero. Entonces yo ahí sí que tengo ya más dilema, ¿no? Entonces, bueno, hay una solución, descargate piratas les canciones y escuchales, pero sí que ya complicado en ese sentido. O sea, yo aquí no quiero sentar cátedra. Claro, no estamos haciendo ningún juicio moral a la gente que siga teniendo canciones de ellos na playlist, o sea... Claro, yo no quiero sentar cátedra porque yo también... Pues me dirán, bueno, pues este otro no pagó impuestos, tampoco lo escuches. Bueno, que sé yo, cada uno ponga un poco la vara de medir donde quiere. Entonces, no quiero hacer juicios morales. Yo, personalmente, pienso en que hay que separar obra y artista. Yo, a la hora de la verdad, puede ser que me salga un tema de Ajax y quítalo, en plan, es que tengo lo de tiempo y no me apetece escucharlo, tío, le tengo ya, cogí rabia, o al hincho, me pasa lo mismo, pero oye,
para, yo qué sé, a quien le haya servido en su momento para salir de algo malo un tema de esta gente y a día de hoy siga teniendo ya ese tema pues mucho cariño y eso, pues bueno, y lo que hay. Das IPR, sí, también la das a la distribuidora, o sea, non solamente hai que entendelo como, joder, acabo de soltar aí €1 a Ajax. Sí. No, hombre, o sea, tamén hai xente que fizo la instrumental, que, bueno, puede ser que... Y al final estamos sintiéndolo en Spotify, que ya de por sí, pues... Y é moi despersonalizador, xente ¿no? detrás que tamén. Ya, bueno, eso é outro tema tamén, Sí. Eso é outro tema. Donde yo mismo puedo hacer también autocrítica, porque yo tengo Spotify y no es que me mole sus artimañas sionistas y sus apoyos y todo eso, pero todos tenemos incoherencias y hombre, y al y final... yo reconózoles, vaya. Y al final, faigas lo que faigas, vas contribuir. Si no lle por Spotify, Y comprándola al campo. lle comprándola al campo, lle yendo a un festival, Sí. Entonces al final, oye, todos tenemos una parte de hipocresía en ese sentido, vamos. Ya para afinar con tema de Ajax y Proc. Sí. Ya me lo respondiste antes, pero voy a entrúgatelo otra vez. Vale. ¿Mellor beef de la historia del rap español? Mellor beef entendido como el más destructivo. A nivel musical y en otros parceles igual no. ¿Crees que Ajax y Proc van volver a sacar música en general, disco, Sí. algo así? ¿No crees que ya está enterrado? Por lo menos Ajax. No, volverán, porque, a ver, no entiendo por qué... A ver, yo creo que sí, pero venidos a menos. Pero yo entiendo que tal vez la música para ellos también sea un refugio. Y bueno, hombre, que la hagan. Otra cosa es que yo la escuche. Pues sí. Pasamos de beef entre Fernando y Ajax y vamos a hablar un poco de esto, de algunos beefs del rap en español. No te cortes, yo estoy encantado, ¿eh? Aquí en Cuatro Gotes estoy encantado. Bah, voy a marchar para casa con todo fuera. Salimos hasta las 5 de la tarde hoy. Madre mía, perdona a la técnico que está ahí. Si quieres ir al baño... Mejores beefs del rap en español. Yo tengo aquí algunos apuntados y algunos na cabeza, pero quiero que me digas tú cuáles son los dos preferidos. Pues mira, tenías además ahí anotados algunos que son muy interesantes. A ver, Bueno, Pantamar, otra vez para contextualizar, ¿qué es un beef? Vamos a hacer una definición de beef. Nada, un beef y una... Vamos a ver cómo definirlo. Un sinónimo y tiradera, ¿eh? Sí. También por si a lo largo de la explicación digo ambos, puede ser una tiradera. O un diss track, son sinónimos. Pero la definición sería una pieza musical. Vamos a empezar por ahí. No tiene por qué ser pieza musical tampoco, ahora que lo pienso. Pero bueno, como vamos a hablar de música, va a ser una pieza musical en la que tú aproveches para meterte con da quien. ¿Vale? Así, sencillote. Ahí ya pueden englobarse muchas cosas. ¿Qué pasa? Que, por contextualizar a la gente, si vosotros escucháis que no sé quién tiró y bifa no sé quién por historias de Instagram, ya no estamos hablando de una pieza musical, ¿vale? Y hay que directamente metióse con da quien por Instagram. Pero bueno, beef en el ámbito de la música y cuando tú en un tema meteste con alguien, ya sea una parte del tema o en el tema entero, ya sea poniendo pelos y señales, nombre y apellidos, o sin decir exactamente con quién te estás metiendo y tirar un poco beef. Vale, y ahora vamos con los más destacados de la historia en los España. Que más te presten, Eti. Yo tengo aquí algunos apuntados en España y también por Residente, por ejemplo, yo creo que hay mucho que sacar. Sí. Vale, bueno, los de Residente a mí me envejecieron un poco mal. Sí. Porque es un poco pesado. Sacó 5 o 6, entonces terminó cayéndome pesado. Pero bueno, otro que entró que... Bueno, Residente, el de Calle 13, y básicamente, para el que no lo conozca, que... Hombre, el tío, o sea, en Calle 13 marcó un antes y un después en el reggaetón, para mí. Pero entró en el rap como un elefante en una cacharrería. Bueno, ¿no? a mí nunca me disgustó, pero sí es verdad que con el paso del tiempo fue erosionando su figura. Para mí. Sí. Pero bueno.
Bueno, voy a intentar ceñirme un poco más a España, Venga. si no te da más. Sí. Porque Latinoamérica allí es muy amplio, hay buenos beefs, pero igual no tengo tanto conocimiento, tampoco. Si eso, luego hacemos un bonus track y digo un par de ellos y se me vienen. Igual que en América, también, igual en Norteamérica. Bueno, el primer beef, no sé si el primero, pero el primer beef que trascendió aquí en España, conóceslo, y es el de KCO a Metro. Ese sentó precedente muy gordo porque muchísimos beefs posteriores hicieron un montón de referencias a ese primer beef. Sí. O sea, de alguna manera, y es claramente muy histórico. Además, claro, también en ese momento, KCO, que no era el KCO de años después, no. ya era un chaval que estaba entamando 17 años. En Zaragoza, en Sales Underground, y el Metro, no que fuera era muy más grande, que él, pero ya eran más que él y ya era... Y mayor. Y era un rapero prácticamente nacional, ya. Sí, Metro, un rapero de Geronación, era de Girona, y su grupo llamábase Geronación. Nada, tuvieron ahí un par de tontaes que yo con el paso del tiempo arreglaronlo, y KCO pues hizo un diss track destructivo hasta el punto de que sí que terminó con la su carrera. Terminó de verdad, sí. de show. Sí. Bueno, marca un antes y un después. Después dijo en alguna entrevista que o sea, que al principio o sea, ni escuchó la canción. Ya, que escuchó años después. No, pero eso pero eso es un argumento muy típico de rapero. No, yo no, ni idea. ¿Qué va? Yo KCO no sé ni quién es. Nada, historias. KCO salió con todo y Metro achantó. Por eso es que marcó historia. Si no, no lo hubiera marcado. Así que 9 minutos. 9 minutos. 9 minutos. O sea, 9 minutos en los que los primeros 6 o así, explícate por qué yo mejor que tú. Sí. Y yo, los últimos 3, tírate mierda saco, ¿no? No, y dígote más, es que o sea, escuchaidlo, si tenéis 9 minutos en esta vida para perder. Hoy en día con las redes ya, bueno, ya... Buscar KCO mierda. Sí. KCO mierda. Porque empieza narrando, ¿cómo se...? Un rollo poético. Sí. Oh, Atenea, oh, Poseidón. El de Furioso Tridente. Lo tengo ya un poco oxidado. Pero y es que hace un montón de cosas que son muy nuevas, que no se habían visto nunca, y decidió plasmarlo en un beef, donde te estás jugando tu respeto, ¿no? Por así decirlo. O sea, muy atrevido en su momento, muy actual, a pesar de que ya han pasado más de 20 años, y como digo, mucha gente valióse de ese beef para inspirarse para futuros beefs que voy a mencionar ahora. Hay uno que pasa desapercibido y préstame un montón, que ye Zetangana. Tiene muchos, ¿eh? Sí, pues voy a mencionar los dos, que son los dos contra Purgan, tanto el de Young Beef como el de Katie Kane. El de Katie Kane ya así más disfrutón, ya más metiéndose en plan de yo firmé un contrato más tochu, ligo con mujeres más guapes, bueno, y un poco menos trascendental. Sí, y de algo que, bueno, pero que también se sale un poco de lo clásico del rap, ¿no? Sí. Que quien... O sea... No, de hecho, y son traps. Sí, pero quien firma un contrato, o sea... vamos, mira lo que lleve los de los 2000, ¿no? Cuando el boom del rap, digamos, SFDK, KCO, el Tote, tal, nunca firmaron un contrato grande con una multi. O sea, y era de algo como casi más que, o sea, tabú o incluso penado, vamos. Sí, y era vendese. Sí. Pero sí que lo hicieron, ¿eh? Pero y era vendese, no estaba bien visto. Sí, y sin embargo Zetangana saca pecho y dice, yo firmé el contrato, pero el más tocho de todos. O sea, yo vos puse a todos aquí a trabajar y a decir y a valorar lo tuyo. Eso por un lado. Luego el de Young Beef sí que considero que ya es más trascendental. Tenía un englobe más, pues el underground contra el mainstream, el hecho de cambiarles cosas desde fuera de la industria o desde dentro de la industria, que era más la postura que defendía Zetangana. Bueno, luego tuvo todo el tema del merchandising de la cara de Young Beef como si fuera el Che Guevara, ¿quién trabaja para mí? Y luego el otro diciendo...
para hacer ruido tienes que hablar de Young Beef, bueno, estaba muy guapo, ese está muy guapo, sí que considero que es trascendental porque, oye, enfrenta dos maneras de concebir la industria y considero que es realmente un beef artístico, considero que es bien artístico porque trasciende de lo musical a lo social y me presta mucho, ese quiero destacarlo. Joe, tenemos un par de beefs que se me parecen, que el ya mentado Follone versus Hincho, disfrutón, pero bueno, tampoco una locura. Y yo un poco por ahí De La Osa y López. De La Osa y López y un beef también, bueno, donde tampoco se fala de cosas demasiado de yocures como este de Fernando Costa, pero y es muy disfrutable. Y yo quiero destacarlo. Quiero destacar ese porque está guapo. Para mí gana Luz de la Osa, oye, en mi humilde opinión. Son 3 temas, son 2 de López y 1 de La Osa, y yo creo que con el de La Osa, a pesar de haber hecho solo uno y no terminar con la última palabra, valió para ganar el debate. Yo también es verdad que el tiempo puso a la gente en su lugar y a De La Osa hizo crecer muchísimo y López, bueno, quedó un poco más estancado con un crecimiento más lento. Sí, porque, bueno, en este caso del que ya falamos, de Ajax y Fernando Costa, está claro el ganador, obviamente, pero no siempre hay así, ¿no? No. Y a veces queda la cosa a la mitad y no se sabe, hay gente que tira para un lado y gente que tira para otro. Mira, otro de Zetangana que yo sí que no tengo muy claro quién ganó, antes sí que lo tenía más claro y con el paso del tiempo no tanto, y es contra el Nega de los Chicos del Maíz. En Zetangana, los Chicos del Maíz, sí que hay más debate, ¿no? Un fandom piensa que uno, otro, yo desde un punto un poco más intermedio ahora sí que lo veo más para Zetangana incluso, a pesar de que en su día lo veía muy del Nega. Bueno, son beefs disfrutables, esos también, son beefs disfrutables, no falen de nada trascendental, no creo que cambien industrias ni cambien maneras de percibir nada, pero son beefs guapos, que ellos valió para escalar, porque hicieronse muy famosos gracias a beefs. ¿Alguno más por ahí? Pues mira, va a salir hoy una Bizarrap Session de ¿sí? J Balvin. Sí. Bueno, hablábamos de Residente. Oye, Residente... Bueno, fue casi el único beef que ganó porque no hubo respuesta, ¿no? También no hubo respuesta, no. Entonces... Además, J Balvin siendo más reggaetonero, más de otro género. Mucha gente decía que para Residente tirar ahí para ello era como pegar ya un saco. O sea, ya era como de ahí patas a una pared, ¿no? Voy a decirte, tío, los reggaetoneros, y ahora metiéndonos un poco ahí en el terreno latino, sí, son muy reggaetoneros, pero cuando se trata de tirar una tiradera, pónense el modo rapero y busquen una instrumental rap, un boom bap y rapean, ¿eh? Y se dejan de reggaetón y de historias. No. Ahí se ellos ve que nacen del rap. Esa gente... evidentemente saben que para triunfar y para vivir de ello tienen que hacer reggaetón y seguro que ellos presta también, pero tienen una clara influencia rapera, y cuando se tienen que poner el mono de trabajo y meterse con otro, dicen ponme un boom bap. Y es verdad, se ponen serios y hacen rap. Bueno, cuando saquemos esta entrevista ya estará sacado la Bizarrap Session de J Balvin, pero bueno, ¿qué esperes de ella? Pues no sé, porque también Bizarrap... Tenores baixes también, Tenores baixes, bueno, a pesar de que sigue siendo un titán, sí, non lle lo que era, que antes sacaba... A mí me prestaba más cuando sacaba a los artistas más desconocidos y los ponía en una palestra muy tocha. De hecho, parece que lle lo que hizo trascender y ser el productor que lle a día de hoy. De Balvin espero, pues hoy, un temazo comercial, un temazo guay, bien fecho, que suene bien, pero comercial. Ojalá me sorprenda y la gente diga, pero ¿de qué está falando? Sí. Que hizo looks de Rosalía 2.
qué sé yo, no lo sé. Ojalá respondiera Residente o Sí, dejara algún ¿crees que- Va, no creo. Non crees que vaya a responder, non? No, sí, creo que hicieron les paces y tal. Ah, bueno. Non estoy muy puesto, pero creo que hicieron les paces. Pero algún recao, alguna referencia. Sí, referencia yo creo que sí. Algo Que alguna de un caerá. hot dog o algo así estaría guapo que referenciara. Va, sería como estar muy alejado, ¿no? De la realidad y es como si no hubiera pasado nada y va, yo creo que Claro. aunque sea de buen rollo, haber hecho una referencia creo que estaría guapo. Veremos. Pues sí, pues sí. Entonces, en cuanto a contenido del mensaje, mellor beef, del que falamos antes, Fernando y Ajax, Sí. mellor beef artístico o en cuanto a la música y los temas que salieron de ahí, porque, claro, te avisé, y es muy buena como tirada, pero no sé si como para escucharla un domingo a las 3 de la tarde. Voy a buscar porque... No, yo tengo la en mi playlist, vamos, y disfruto cuando sale, pero no es una canción tan de escuchar en cualquier momento. Voy a mirar así... No te sé decir, ¿eh? Iba a mirar así una lista de tal que rápidamente me pudiera... Pero no sé decirte a nivel musical, ¿eh? Destacar a nivel musical. A ver, a mí présteme mucho y engorileme mucho los que te dije de Zetangana. Tampoco yo que piense que a nivel musical sean obras maestres, pero sí que me levantan y me pongo loco. Bueno, hay uno muy mítico también, tío. Es verdad, a nivel musical tampoco llega la gran cosa, pero Aloy enterró a Porta, tío, en su día. Hostia, ese... Bueno, ya que aportan enterraron lo más Buah, veces. ese beef es durísimo, tío. Ese está muy guapo y Aloy también envejeció muy mal y sin embargo muchas de las cosas que dijo a día de hoy sí que pienso que bueno, que son un poco gratuitas y que Porta que hiciera lo que hiciera la gana, hombre. Pero buah, aquel trascendió bastante, ¿eh? Aquel trascendió bastante. Tío, a nivel musical, honestamente, un beef no suele ser lo mayor del mundo. Suelen ir más al contenido. Sí, Entonces no sé con cuál quedarme, la verdad. Voy a destacarte otro que me presta mucho, que es del Moraz. Ah. El Moraz, la L, ahí metiéndose con los de la 970. Ese también me presta. Y las respuestas de la 970 también está muy bien. Sí, sí. Pues vamos a hacer una pausina y Sí, enseguida volvemos, que tengo que ir a faltaría mixar. más. Ah, claro. La última vez que tuvimos juntos hicimos un top 5 de raperos y raperes de Asturias, que además tuvo bastante éxito y yo muchos amigos que tengo que también sienten rap, yo mismo que nada más que conocía de alguno, entramos a sentilos, entonces vamos a hablar un poco de la escena de aquí, ¿no? Sí. Vale. Tú falabes de aquella de 3 generaciones, ¿no? Sí. De Dani, Estilo y Canalón. Sí. Yo ya un poco más tarde Arma y ya ahora mismo que están aquí, bueno, Ferla, que tuvo aquí, Monstruolorru, volvió a sacar disco Guajade después de no sé cuántos años, fue un par de años, incluso Arma sacó un discazo del lapso. Con J, sí. ¿Crees que estamos viviendo una especie de surdimiento ahora del rap en Asturias y en asturiano? No, pero sí que tengo como la vibra de que va a aparecer un resurdimiento, sí. Sí. Va a haber un resurdimiento, creo que no estamos en ello. Todavía no, pero sí, tengo la sensación de que va a haber un resurdimiento. En asturiano, Estoy falando. Sí. Estoy hablando de asturiano, creo que sí. Bueno, está este de que falamos antes, Paulo, por ejemplo, sí. Sí, pero sigo viéndolo... Sigue faltando una escena... Sí, sigo viéndolo muy puntual. Son gente destacada dentro de un nicho muy, muy, muy pequeño. Creo que hay que desanicharse. Invento el verbo. Me la pela. Y entonces en ese momento sí que habrá un resurdimiento, tío. Creo que va a haberlo más pronto que tarde, pero sí. no creo que estemos en él. Yo creo que hace falta también una escena, porque si ves eso, en el rock, cualquier grupo que salga, falábalo Natalia Dochobre, cualquier grupo que salga ya tiene pas, vuelos y todo que faen de telón, que para hacer telón en un concierto, de todo. Y en rap sí que es verdad que aunque haya esto, bueno, Canalón de una conciertos, ¿no? Dani Estilo está medio retirado también.
No, Entonces, no. Y no existe una escena... Y tampoco los iban a propulsar lo suficiente como para... Entiéndesme? Sí. Non son... Bueno, y también ya que el rap y un género mucho menos de conciertos que el rock y el punk, ¿no? A ver, sí. No tanto como... Hay Sí. mucho concierto y eso, pero no tantísimo, ¿no? El rap ya es más de estudio, incluso. Y es muchísimo más de estudio que el rock y tal. A los rockeros y eso cuesta a ellos mucho más meterse a grabar y todo eso. Que tienen que tener más... El rapero en casa grábase y ya está. Fácil. O en la calle también, el rap mucho más callejero. Bueno, sí que hay falta escena. A ver si de aquí pega el petardazo y sirve un poco como inicio de ese resurgimiento, sí. Sería la clave. ¿Qué crees que es lo que fai falta para que es posible la escena asturiana del rap? Varias cosas. Quítase complexos. O sea, facelo. Para empezar, facelo. Non pensar que si yo que es menos o que vayan a pensar non sé qué, o que non sabes falar lo suficientemente bien como para escribir en asturiano. Non te preocupes, tío, aquí falamos todos en amestau, non pasa nada. Y si bien la Academia Asturiana a pasar lista, que pase, non pasa nada. Entonces, uno, quítase complexos. Y dos, falta alguien con talento que explote. Falta esa figura. Falta una figura, tío. Igual que en el folk está Rodrigo Cuevas, que puede empezar a ir sacando xente, se necesita más Rodrigo Cuevas en otros ámbitos. Sí, en otros géneros. Sí. Que Rodrigo Cuevas non dá basto, tío. Ya, sí. Non dá basto, tío. Y quedase y un solo, tío, así de grande, quiero decir. Sí. Y non val pa todo, lo que decía, non val pa animar la grada. Yo necesito de quien que sea asturianista y que fale en asturiano y que sirva para animar la grada. Claro, Rodrigo Cuevas está muy bien para lo que lle, para un montón de cosas, porque fa muy bien muchas cosas, pero non toes. Necesitase más gente. Y en el mundo del rap necesitamos de quién. Así. ¿Quién crees que también que podrían xente de la anterior generación, como por ejemplo Arma, que para mí Arma es uno de los raperos infravalorados pero a nivel nacional? O sea, tiene temazos y yo creo que no tiene la carrera que merece. ¿No crees que puede ser, por ejemplo, yo qué sé, ya más que referente, ser el padrín de todos los demás, ¿no? Sí, bueno, bien puntualizado. Lo de referente yo creo que debería ser alguien joven, alguien mozo. Más joven que yo, quiero decir. Arma sería un gran... tío, bueno, pues sería un prolegómeno, ¿no? Un precedente. Pues sería un buen precedente de esa cabeza de cartel. Pero ojalá Arma hiciera más temas en asturiano. Creo que podía hacerlo guay. Pero claro, para eso hay que hacerlo. Oye, es fácil decirlo, yo no lo hago, Ya, para ti, ¿cuál ye... Aquí hay que mollarse. Mellor rapero de Asturias. Bueno, titubeo, Cebe de Soul Sin Pain. Non fae música... Bueno, cuidado, tiene un tema en asturiano, está publicado en la cuenta de Batallas en Asturias, porque fizo ahí la exhibición. De hecho, es asturfalante y de la Felguera y profe de asturiano, pero la mayoría de la su obra y en castellano. Anímolo a hacer más cosas en asturiano, porque es uno de los que podría estar llamado a, ¿por qué no?, a romper esa barrera. Pero para mí, Cebe, el mejor rapero de Asturias, históricamente. Pues bueno, vamos finando porque acabásenos el tiempo y... Sí. Aquí tenemos... Pero vamos, yo tirábame 2 horas más. Sí, pero muy bien, pasóseme el tiempo... Sí. Tenemos que hacer una segunda. Según vayan saliendo ¿Tercera? temas... Tercera. Sí. Tercera. Según vayan saliendo temas, tenemos que hacer otra, sí. Yo encantado contigo, Martín. L'año que entra.
Para final gustaría facerte dos preguntas. Una que ya la sabes, que ya la final de todos los programas de Fútbol Celta. Y otra, como tuvimos que comernos un apartado, que nos ofrecieras tú un poco un top 10 de raperos del mundo hispano, quiero preguntarte la pregunta que más se fae siempre que se fala de esto, ¿no? ¿Canserbero o KCO? Oh, hostia. No me la sabía yo esta. Muy difícil, tío. Muy difícil, mollase. Voy a hacerlo, pero ya es difícil. Voy a decirte un nombre y luego matizo. KCO. Tuvo más tiempo para hacer carrera y a pesar de que la figura de Canserbero ya es mucho más mítica, también hay que decir que existe esa brecha de que yo soy español y Casey también. Me quedo con Casey. La verdad. A mí, o sea, yo KCO, vamos, o sea, te quiero decir, encántame, vilo un concierto y fue de los mejores conciertos de mi vida, pero aún así creo que falta ahí un disco. Pues yo no sé, yo igual te diría que no. O sea, no digo que falte un disco para ser el mejor, ni mucho menos. Sí. Digo, pero, o sea, por ejemplo, ves, Sohai, fino, o sea, fízose la pausa esta de Violadores y sacó, no me acuerdo cómo se llama, Doble Vida, que se llama el primero. Sí, Doble Vida, y el que era la cúpula. Sacó Polvo, que y el de 2000, y luego otro entre medias, el del circo, el de la portada del circo. Sí, total. No me acuerdo del nombre. Pues eso, creo que a KCO, Jazz Magnetism y una obra de arte pese a ser versiones. El Círculo... obra el mejor disco de la historia del rap en español. No sé si tanto, pero bueno, sí. A mí me marcó, me marcó muchísimo. Yo a mí, personalmente, gustame más Vivir para contarlo. Sí. Pero, o sea, como completo y como historia de principio a fin, para mí ya el mejor. Pero falta ahí uno. O sea, están ahí divertimentos, ¿qué tal la mitad? No, por favor, es que si me vas a hacer un disco tipo eso... ¿No te gustó Divertimentos? Que va, nada. ¿No? Que va. Ni siquiera Tiranosaurio. Vamos, la que menos. ¿Sí? Te lo prometo, tío. No me mola nada. Ni la de el gordo. Rex, ni... Vamos, el gordo que la pisa bien. Igual la más destacable, ni el Ringidingui. Nada. Nada. Nada de nada. A ver, KCO, ¿le falta un disco? Yo no sé si decirte que ye mejor que quede así. Y que... Porque es que ponéis el ejemplo de Sohai y yo el ejemplo de Sohai, para mí, excesivo. Hizo el mismo disco una tras otra vez. Lo siento, Sohai. Ganó enemigos, ya lo sé, pero y es lo que opino, tío. No me decía nada nuevo, tío. Igual que vengo ya de muy atrás y ahí es difícil sorprenderme, pero no me dijiste nada nuevo y así fue, no trascendió, tío. No nos acordamos ni cómo y la portada del disco, sí. el circo. Y así, tío. Y de KCO... si va a hacer cosas tipo divertimentos, yo lo respeto mucho porque, oye, tiene que divertirse y que faga él lo que tal, pero no me da más. Para mí la última gran obra del Círculo, o sea, de KCO y el Círculo. Y ahí puso el listón muy alto y hombre, yo no pongo Divertimentos al mismo nivel que el Círculo, ni mucho menos, pero bueno. No. Eso y música que fa él para seguir un poco la rueda, y yo lo veo bien, pero no. Supuestamente este año saca disco. Supuestamente este año, desde este año 2026. Ya. Vamos, yo por lo menos cuando lo vi en el concierto hizo un par de barres de un tema nuevo que no sacara todavía. No sé qué espérame. Deseo por lo más que no baje el nivel, pero y que es muy difícil igualar el nivel. Aún así el Círculo muy top y tal, pero la mayor parte de la carrera de KCO y haber levantado Violadores. Porque lo levanta, a ver, Sohai en esa época también muy bien, pero el lírico deja bastante que desear y aún así es grupazo de época. Sí. ¿Crees que KCO, si saca disco, va a tener una canción grabada en el Tíbet? No sé, tío. Es capaz, Y que Casey, bueno, tiene esa manera de pensar y tal tan esotérica que yo no me representa tanto. Yo respeto que haga lo que quiera con el espíritu del Esplantes. Que haga lo que quiera, que a paso se lo ganó. Sí, es verdad. Yo no se creo. Lo ganó a pulso. Yo no creo, pero si tú reza, tío, no hay problema.
Pues nada, finamos con esto. Muchas gracias. Pero antes, la última pregunta. ¿Cuál era tu palabra preferida del asturiano? ¿Recuerdas que dije la otra vez? Creo que no, ahora mismo. Mira, creo que dije una pijada, pero voy a volver a decir otra. Creo que dije ñeru. Y claro, vínome así de repente y dije ñeru porque no sé, siempre me presto ñeru. Pero esta vez voy a decir una pijada que además hay una palabra en asturiano que usa todo el mundo, ¿eh? Pero y es verdad, y era mi favorita, tío, pensándolo bien. Y que a veces, y una palabra, perdón por el hype, pero y una palabra que siendo de aquí no te das cuenta que es asturiana. Y diceslo muchísimo, pero aplicado a cómo lo aplicamos aquí, prestoso, préstame, a que me preste algo, con todas las conjugaciones que quieras, y era mi palabra favorita, la que más usé en toda mi vida, en asturiano además, y muy sencilla para que la gente vea que habla, que todo el mundo más o menos fala algo en asturiano, que no tienes por qué falar como manda la academia, joder. Que para nada. Claro, la academia... La norma pues como la norma del castellán. Nada. Ejemplo a seguir, pero luego una fala cada un fala como quiera. Así que faláis en asturiano. Cada vez que decís esto préstame, estáis falando en asturiano. No tengáis miedo de falar porque digáis, no, voy a falar mal. Nada, aquí nadie fala mal. Nada de fala mal. Y es lo peor, tío, y es la mayor losa. Pensar que... No. Alguna vez pasa, me falo en asturiano, claro, en contextos españolizados, pero asturianos, y dicenme, bueno, ahora falo en asturiano, vas a falar en asturiano. Tío, a tomar por culo. Déjame en paz, tío, fala tú como te dé la gana. Bueno, pues con esto finamos. Esperemos que no tengamos ahí a 7 grupos diferentes esperándonos para partir las piernas, pero bueno, así que con esto finamos. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias también a todos los que aguantasteis aquí. Así que nada, con esto despedímonos. No hay de qué, rey.